Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Paulina. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. Cuando las personas con las que me encuentro por una o por otra razón se enteran de que yo vivo con más de 20 animales, la reacción más común es ¡qué belleza! Es muy hermoso porque entonces cada persona, si tiene una experiencia con un animalito, me cuenta su experiencia. Entonces esos animalitos que me acompañan se convierten incluso en esos momentos en puentes de conexión con otros. Y sí, es hermoso, indiscutiblemente lo es. Y esa hermosura no es una hermosura de carácter superficial, aunque esa también existe. Voy a tratar de explicar esto. Me refiero con eso a esa hermosura que está relacionada con qué lindo este perro, qué bello ese gato, qué ternura arruncharse con ellos, qué delicia que lo acompañen a uno y que lo reciban con tanto amor, batiendo las colas, por ejemplo, en el caso de los perros. Ese tipo de belleza está presente en mi vida todos los días, todo el tiempo, porque cuando uno vive con más de 20 animales, como es mi caso, pues eso es lo que ocurre. Es algo que se convierte en cotidiano. Pero vivir con más de 20 animales va muchísimo más allá de eso. La intención de este video, más allá de contarles anécdotas que he vivido con todos estos animales que me acompañan, es sobre todo tratar de explicar, si me es posible, qué es eso que yo he ido aprendiendo en cuanto a eso de estar en dos mundos a la vez, en el sentido de poder como humana haber tomado conciencia de cómo se siente vivir en dos dimensiones al tiempo, es decir, la dimensión de lo espiritual y la dimensión de lo humano, a través de la experiencia de convivir con un montón de animales que me han ido ayudando en este camino de despertar, de poder darme cuenta muchas veces sin lograrlo como yo quisiera, de qué es eso que implica ser humano y cómo esas dos partes como mínimo se unen en nosotros aquí en la tierra para poder llevar a cabo lo que sea que nuestra alma ha decidido para nosotros. Porque compartir anécdotas es muy bello, pero la verdad yo preferiría poder con este video ofrecerte algún valor que vaya mucho más allá de historias que muy seguramente, muy fácilmente, tú puedes imaginarte que yo haya podido vivir con ellos. Entonces habrá sí unas pinceladas por allí de algunas de esas anécdotas. Pero la intención, espero yo, y te invito a eso, a que te conectes más bien con el fondo de esto que yo estoy compartiendo aquí. A ver si tú y yo juntos logramos darnos cuenta de eso que está allí y que va mucho más allá de esta piel humana en la que estamos. Voy a intentar explicar cómo se siente entonces, en realidad, vivir con más de 20 animales. Y quiero hacerlo de la mejor manera que me sea posible, y por eso tomé muchísimas notas. Y estuve hace un ratico reunida con mi hija y con Juanda, su amigo del alma, que me ayudaron a recordar una cantidad de momentos que había ido un poco como dejando ya en el pasado, porque lo que quiero con este video es, además de ofrecerte valor, como es siempre mi intención, poder honrarlos a ellos. Mi historia con los animales empieza siendo yo ya adulta y madre además. El primer perro que llega a mi vida es un labrador al que le pusimos Pascual y que fuese un regalo del esposo de mi mamá a mi hija. Yo me enamoré de él y me enamoré de esa raza. Después de él vino
un husky siberiano que adopté y le di como regalo de cumpleaños a mi hija. Y así fueron llegando perritos a nuestra vida, siendo que yo había crecido sin perros, excepto los 3 perros que tuvo mi papá, aclarando que mis papás se separaron cuando yo era una niña, entonces yo crecí con mi mamá y los perros estaban con mi papá. Perros que eran unas fieras, por lo tanto yo crecí creyendo que los perros eran peligrosos y que todos me iban a morder y a comer viva. Por otro lado, nunca tuve contacto con gatos y yo no sé si fue por lo que mostraban en las películas que yo veía, que yo sentía que todos me iban a arañar y a sacar los ojos muy posiblemente. Entonces les tenía terror. En el año 2008 decido renunciar al colegio en el que trabajaba en Cali e irme a trabajar a otro en Bogotá. Teníamos 4 perritos en ese momento y solamente podíamos llevarnos a uno. Así que los demás se dieron en adopción y Pascual, que era el mayor, el que había llegado primero, se fue con nosotras. Años más tarde, Pascual muere en esta casa en la que hoy vivo y que nunca, jamás en mi vida me imaginé que yo habitaría, porque además esta es una casa que tiene más de 200 años, que forma parte de una finca que fue de mi abuelo materno y que estaba prácticamente inhabitable. Y Pascual termina aquí porque al regresarnos de Bogotá vivimos en un apartamento en el que no podíamos tener al perro. Así que lo trajimos acá, a la finca, donde alguien nos ayudó a cuidarlo y un buen día simplemente murió. El duelo que yo le hice a Pascual fue muy largo. Para mí fue supremamente doloroso y en ese momento entendí lo difícil que era perder a un animalito. Me prometí que si era capaz de superar ese dolor y volvía a tener un perrito, tendría otro labrador. Y es así como años más tarde, viviendo yo en una cabaña diminuta, arriba en los Farallones de Cali, viviendo además un sueño que desde niña había tenido, que era vivir en el campo. Era una vida bastante rudimentaria, a veces se iba la energía, se iba el agua, y ocurrían cosas maravillosas para mí, una persona que había crecido en la ciudad y que no tenía ningún entrenamiento en el campo y que me permitieron crecer y fortalecerme de muchísimas maneras. En ese momento, sin tener la conciencia, como lo digo en el tag de la hija o de la madre, no me acuerdo, de la importancia de la adopción y de no comprar animales, compré a Jofiela. Luego de ella llega Ámbar, que mi hija adopta porque la han dejado tirada y abandonada allá en la montaña. Y luego viene otro que adopto y así me voy llenando de animalitos. Porque Ámbar, además, es una perra que recién llegada allá a la cabaña entra en calor. Yo trato de contenerla de todas las formas posibles y ella se escapó y entonces quedó embarazada de 4 perros y sus 7 hijitos viven conmigo. Así la familia se va creciendo, porque ya somos Jofiela, Ámbar, sus 7 cachorritos, Cirilo, un labrador chocolate que adopté, pero además había llegado a mi vida Atín, el primer gato con el que yo entro en contacto directo y que me hace enamorarme profundamente de los gatos. Estrellita, otra gatica, y Ángel, mi gato manchado con un lunar aquí al lado de la boca, y que por ahí en el video de la rutina aparece. Cuando llego a esta casa, llego con un montón de animalitos ya y esta casa estaba completamente abierta. Imagínense una casa en medio de unos campos muy grandes, sin ningún tipo de mallas, ni de rejas, ni de nada. Una casa que tiene más de 200 años, que está construida en bareque y cuyas paredes internamente, sin que yo lo supiera, estaban repletas de pulgas y de garrapatas, porque alrededor de la casa hay potreros en los cuales hay ganado. Y empiezan estos perros a llenarse de pulgas y de garrapatas porque con las uñas empezaron a romper las paredes y los bichos empezaron a salir. Trepaban las paredes, las pulgas les saltaban encima. Mafe, una niña que fuese mi vecina en ese momento y que ya presenté en este canal, y yo los bañábamos una y otra vez y con las manos les quitábamos uno a uno los bichos. Y yo
sin vencerme ni un solo momento, aunque la angustia a veces me invadía, logré eso que se llama resiliencia. Y con un aguante tremendo finalmente pude reparar las paredes, fumigué la casa y los perros no sufrieron mayor trauma. Empiezan los perritos en fila uno por uno todas las mañanas a irse de aventura por los potreros y a mí me parecía hermoso verlos irse. Con lo que yo no contaba era con que iban a llegar golpeados, heridos muchas veces, y entonces sin los recursos suficientes en ese momento para atenderlos médicamente, tuve que aprender yo a poder curarlos, a sanarlos. Y habiendo sido una persona escrupulosa y a quien la sangre la atemorizaba muchísimo y me llevaba incluso muchas veces a perder el conocimiento, tuve que aprender a enfrentarme a todo eso y a curarles sus heridas con todo el amor del mundo, sin pensar en mí ni por un instante, solamente en que ese animalito se pusiera bien y olvidarme de todos mis prejuicios, de todos mis escrúpulos, de esos sistemas de creencias que tanto me limitaban. Tuve que trascender todo eso y lo logré. Antes de esto, tuve una experiencia con Jofiela en la cabaña que a mí me puso patas arriba. Ella se voló de la cabaña y se perdió por 4 días. Yo no sabía qué hacer, nadie la había visto. Yo salí a buscarla y no la encontré por ninguna parte. Imploré a los gritos y con unos lagrimones que me caían de los ojos a Dios que por favor me la regresara. Al 4.º día apareció ella por un caminito que llegaba a la cabaña y la vi allí paradita, lánguida, con los ojitos caídos. Y por 15 días estuvo Jofiela al borde de la muerte. Pero yo sabía que ella iba a estar bien, porque ella había regresado a mi vida para vivir, no para morir. Así lo sentí en mi corazón y por 15 días me dediqué a ella. Jofiela no recibía comida, logré que me recibiera caldito de lentejas y con los días pancito remojado en ese caldo y ella y yo por 15 días comimos lo mismo. Durante esos 15 días yo no me bañé, pues ya se imaginarán. La idea mía era no perderla de vista ni un solo instante. Yo no sé de dónde, pero aunque a ella no se le veían heridas, mi cama, que era donde yo la tenía porque dormía con ella y estaba con ella allí todo el tiempo, tenía manchas de sangre. Fue una experiencia supremamente agobiante para mí y por otro lado supremamente fortalecedora. Igual que cuando mi hija se enfermó, y cuento un poquito de eso en el tag de la mamá, si no te lo has visto te lo dejo por aquí. También en esta ocasión dejé todo a un lado, paré mi trabajo y todos los compromisos que tenía en ese momento los aplacé para poder atenderla a ella. Una vez más siento ese deseo y se desarrolla en mí esa posibilidad de entregarme por completo a otro ser, porque ese ser así lo necesita, que es muy diferente a cuando yo un poco me boto hacia las otras personas y me abandono a mí misma o a mí mismo sin que haya una necesidad real de las circunstancias para que así deba ser. En la cabaña experimenté también algo que yo había oído por ahí y que yo decía, sí, yo he sentido eso, pero ¿cuándo? Yo había oído hablar del amor absoluto, el amor perfecto. Y en la cabaña, además de que había sentido eso con mi hija, lo pude sentir clarísimamente con mis gatos. Estaba sentada en un puff en una esquinita de la diminuta sala de la cabaña y los gatos estaban caminando por ahí y de pronto sentí que me embargaba una sensación de absoluto amor. Yo era amor de pies a cabeza y se los estoy diciendo no en el sentido del amor que nosotros decimos sentir los unos hacia los otros. Estoy hablando de una sensación de amor verdadero, de amor absoluto. Yo los miraba
y yo sentía que yo me había convertido en eso, en amor puro. Y ese amor puro estaba acompañado de, allá está Pirula, que es de este tamañito, alborotada, porque hay unas vaquitas que trajeron al potrero de aquí al lado. No me es posible silenciarla en este momento, porque además es cachorrita, entonces no atiende todavía instrucciones muy bien, así que tengamos paciencia y sigamos. Decía que ese amor puro estaba directamente conectado con la sensación más absoluta de gratitud y me conmoví de una forma que no recuerdo haberme conmovido antes. Esa sensación de gratitud me llevó a conmoverme de esa manera. Y yo, sentada allí en ese puff, tomaba conciencia de eso que estaba ocurriendo en mí y sentía que no podía haber dicha más grande que esa. Y entendí en ese momento qué significa eso de estar absoluta y totalmente presente. Una vez más, a partir de la convivencia con estos animalitos. Estando en esta casa, tuve que en un momento dado usar un dinero para enmallar parte del jardín. Como no podía enmallar toda la casa porque no me alcanzaba, entonces decidí hacerlo en la parte de atrás, que es esta parte en la que estoy y es donde queda la parte del gimnasio, mi cuarto. Y allí vivían la mayoría de los perros, que eran los que se salían de paseo y habían empezado a molestar al ganado de un vecino. Había otros que podían vivir en la parte de al frente porque iban solamente aquí al ladito y regresaban, o simplemente no salían del jardín de la casa. Jofiela era una de ellas. Sin embargo, decidió un buen día irse. Pasó un día y una noche y Jofiela no regresó. Y yo entré en estado casi de locura. Salí a buscarla, puse carteles, finalmente me enteré de que se había ido a la calle, había estado entrando a algunos lugares que hay por aquí, entre ellos un club, y en ese club, pensando que había sido abandonada, la habían entregado a un joven que vivía en un pueblo a 1 hora y media de Cali. Yo no supe que él vivía allí hasta que, gracias a una persona que me ayudó a encontrar a esta familia, pude enterarme de que estaba en un pueblo y pues viajé hasta allá por ella. Lo que yo aprendí en esa experiencia fue a movilizarme a tal punto que a mí me importara muy poco qué podrían pensar los demás de mí. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nos suceden cosas en la vida que podrían, por una o por otra razón, hacer que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos o nos sintamos culpables porque sentimos que esa situación se dio gracias a una decisión que tomamos y que fue una decisión que podríamos haber no tomado. En este caso, el haber dejado a Jofiela en la parte de al frente libre como los otros perros, con la confianza de que ella se iba a quedar en casa en lugar de irse hasta la carretera y a estos otros sitios que había por ahí. El contar la historia en redes sociales y el pedir ayuda, porque esto fue lo que hice y es la primera vez en la vida que yo salgo allá afuera de esa manera a pedir ayuda a todas las personas que estuvieran pudiendo escuchar o leer mi historia, fue algo que para mí fue un momento de inmenso crecimiento, porque tuve una vez más que retirar de mi vida sistemas de creencias que me limitaban. Si yo no me hubiese lanzado allá afuera, si yo no me hubiese dicho a mí misma, deja de culparte y qué importa lo que puedan pensar las personas de lo que está ocurriendo,
y pide ayuda, seguramente Jofiela jamás habría regresado. Y yo les confieso aquí, yo no sé en qué estado me encontraría yo, por lo menos en términos psicológicos. Pedí ayuda en Facebook, desde mi perfil y desde los grupos a los que yo pertenecía en ese momento, y la respuesta de la gente fue asombrosa. Gracias al movimiento de una y de otra persona, logré llegar hasta ese pueblo y que las personas que se habían encargado de cuidarla por esos días, sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo, me la entregaran sin hacer preguntas, completamente conmovidas, porque cuando yo la vi automáticamente mi cuerpo temblaba de pies a cabeza y me puse a llorar inconteniblemente. Ese aprendizaje de pedir ayuda, ese aprendizaje de dejar de juzgarme a mí misma y dejar de detenerme en lo que los demás podrían pensar, porque hay muchas personas allá que cuando nos ocurren cosas lo que hacen es juzgar y opinar sin saber lo que realmente está ocurriendo. Y esa experiencia de permitirme pedir ayuda, el solo hecho de permitirme pedir ayuda, cuando yo normalmente he sido la persona que tiende la mano a otros, para mí fue un momento de crecimiento, de evolución. Yo sentí que en mí se había generado como un salto cuántico de conciencia. Y en términos de lo humano, sentí que había desarrollado en ese momento un nivel de humildad que en otros momentos yo no había logrado. Porque no solamente comprendí, sino que acepté que hay ocasiones en las que nosotros definitivamente necesitamos de los demás. Y aprendí también que allá afuera hay muchas personas que genuinamente tienen el deseo de colaborarnos, incluso sin conocernos. Y me sentí conectada con un montón de personas a las que nunca he visto en mi vida y quizás nunca vea, como si las conociera de toda la vida. Y sentí un cariño por parte de esas personas hacia mí como si fueran cercanas, aunque no lo sean. Y voy a mencionar una última cosa, aunque aquí no terminan mis experiencias y mis aprendizajes con ellos, y es el lograr amarlos por encima de sus acciones. Es importante aclarar que cuando se vive con tantos animales, ocurre de todo. Se viven experiencias hermosas, sublimes, y otras que en la piel humana son aterradoras. A veces incluso se sienten como imposibles de superar. Me refiero a que entre ellos se lastimen incluso hasta la muerte, y a ti, a aquellos que cometieron el acto de agresión contra otro a quien amabas profundamente. Lo único que te queda es seguirlos amando. Y allí entiendo entonces el vivir el amor incondicional, no solamente de ellos hacia mí, sino de mí hacia ellos, a pesar de que yo como humana tuve primero que hacer un proceso de sanación interna. Pero ese amor llegó, y llegó mucho más rápido de lo que yo pensé posible en mí. Y es que un día yo salí, como salimos todos de la casa, y uno de los perros que siempre vivió suelto fue atacado por otros. Y cuando yo llegué a la casa, estaba en un rinconcito de la casa más grande de los perros, herido de muerte. Y a pesar de que corrí con él hacia urgencias veterinarias, no hubo nada que hacer. Hoy entiendo el sentido profundo de lo que ocurrió, pero eso es tema de otro video porque tiene que ver con la muerte, las decisiones de las almas en torno a su forma y momento de morir, y no corresponde a este momento. Pero allá llegaré, porque creo que es importante compartir eso contigo. Y bueno, si te conectaste con este contenido y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Y si te gustó este video, dale un super like, que me ayudarás mucho con eso. Si no sabes quién soy ni a qué me dedico, te invito a visitar mi página web en pedagogiaparalavida.com y a seguirme en Instagram para que podamos tener contacto un poco más directo. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te mando un beso.